que ha pasado y no olvidar a los seres que en un momento determinado nos han podido acompañar y desde luego en lo que muy pronto nos convertiremos también nosotros mismos. Dentro de poco también estaremos todos muertos. Es decir, aunque resulte estremecedor decirlo, ¿no? Pero digamos es así, ¿no? Entonces, de alguna forma, el muerto vive a través de los vivos, ¿no? Y esto es un poco de lo que se trata un poco de contar, digamos, en esta novela, ¿no? Donde se cuentan muchas cosas. La novela está situada en los años 60, pero bueno, aparecen ecos de la guerra civil en toda esa época, en toda esa zona, en la tierra de Campos. Durante la guerra civil hubo una represión feroz e injustificada, porque realmente no, es decir, el bando fascista desde el primer momento lo dominó todo y por lo tanto no hubo resistencia, y sin embargo hubo un exterminio sistemático de todos aquellos que no coincidían con las ideas de ese nuevo régimen que pretendían fundar, ¿no? Todos los que tenían ideas socialistas o republicanos fueron perseguidos y exterminados y se les enterraron, les fusilaron de manera indigna y fueron enterrados en el monte, ¿no? De hecho, los montes Torozos aparecen también en esta novela y aparece también digamos, la memoria de todo eso que sucedió, ¿no? En ese lugar y, digamos, en ese momento, ¿no? Como uno de los secretos también de estos pueblos, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente de niño, ¿no? Cuando de alguna forma se tocaba todo el tema relacionado con la guerra civil, lo que había era una especie como de silencio. Es decir, no se hablaba de aquello. Había un manto de silencio que lo cubría, ¿no? Porque aquello era muy conflictivo y por lo tanto pues era mejor evitar cualquier posibilidad de, digamos, de hablar de lo que había sucedido. No se podía contar lo que había sucedido. Pero sin embargo, todos esos muertos estaban ahí y siguen estando, de alguna manera esperando que les recordemos por lo menos, ¿no? Y claro, también se puede decir, bueno, ya está bien, otra novela sobre la guerra civil, ¿no? Que no sé quién, en fin, esto es muy corriente que te lo digan, ¿no? Pero vamos a ver, por una parte, yo creo que la guerra civil, los efectos de la guerra civil no se ha terminado de superar todavía. Y la prueba es que todavía hay intentos que son tan sencillos y tan dignos como de esa gente que trata de desenterrar a sus seres queridos y darles un entierro digno, ¿no? Que no pretenden otra cosa que en función de sus creencias llevarles a un espacio que ellos consideran sagrado en vez de estar allí tirados en el monte como si fueran animales, ¿no? Entonces todo esto resulta que en vez de considerarse algo completamente legítimo e innecesario, pues parece que provoca un montón de problemas. Y hay mucha gente que dice, bueno, ya está bien desenterrar a los muertos, olvidémonos de todo. De nuevo, la palabra, olvidémonos de todo, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, de que nuestra guerra todavía no está enteramente superada, es decir, cualquier guerra es todas las guerras. Hablar de una guerra es hablar de todas las guerras. Entonces, por lo tanto, hablar de la guerra civil es hablar de todas las guerras que existen todavía hoy en el mundo, ¿no? Y que probablemente y tristemente seguirán existiendo porque la naturaleza humana es así, ¿no? Y obviamente nuestro mundo está lleno de guerras. Y en la guerra que hay, al hablar de una guerra es hablar de la indignidad, es hablar de las delaciones, es hablar de las traiciones, es hablar de los abusos, es hablar de las cosas más atroces, pero también es hablar de los gestos heroicos, es hablar de la dignidad, es hablar de ciertos momentos en que el hombre, en medio de la adversidad, es capaz de entregar lo mejor de sí mismo a los demás, ¿no? Bueno, no sé muy bien no quiero aburriros y leeré un pequeño fragmento más, pero a ver si lo encuentro. Y luego podemos, si queréis, hacer un pequeño coloquio. Perdón, pero es que no... Como es el nuevo, todavía no le domina. Sí, es que no sé, estaba buscando un fragmento, pero ahora no sé dónde está. O sea que probablemente... Esto no se debe hacer, hay que venir preparado. Pero bueno.
Bueno, pues nada. No lo encuentro. Espera, a ver. Igual Fernando, si se lo dices, lo sabe. Ya está. Aquí está, perdón. Bueno, este es un momento en que la protagonista, la chica, va a ver al médico del pueblo, que es un personaje curioso, como todos estos personajes. Claro, a mí me gustan los personajes que son capaces personajes que de alguna manera se salen un poco de la normalidad. Es decir, personajes que tienen algo que decir, algo que contar. Y por eso la novela está llena de seres más bien extravagantes, ¿no? Llenos de locura, ¿no? Porque esa locura es la que de verdad revela para mí lo que es la vida, ¿no? Entonces, en este caso, esta muchacha va a ver al médico del pueblo, que es morfinómano, y entonces, pues, porque ha tenido un problema, una enfermedad, y entonces se ha acostumbrado, digamos, a la morfina, y entonces de vez en cuando, pues en fin, cuando llegas allí, pues está para allá, ¿no? Y entonces, bueno, este hombre, a partir de la presencia, digamos, de este fantasma, han empezado a suceder en el pueblo extraños fenómenos, como los animales aparecen sueltos por las calles, es decir, los niños tienen episodios de sonambulismo. Entonces este médico, siguiendo un poco su formación científica, trata de entender esto, y entonces, bueno, pues hay un momento en que llega la niña a buscar unas recetas a su casa, la niña, la chica, y entonces, bueno, pues habla con el médico de todo lo que está pasando en el pueblo, ¿no? Bien. Bueno, bien, su padre y su abuelo también habían sido médicos, por lo que muchos de esos libros procedían de un tiempo en que nada se daba por imposible. Don Luis me mostró uno de ellos, donde se hablaba de esos casos extraños que la ciencia médica no siempre lograba explicar por completo. Niños que nacían con los dos sexos y que no se sabía si cuando crecieran serían hombres o mujeres. Seres que eran insensibles al dolor y a los que podías clavarles una aguja sin que experimentaran molestia alguna, de forma que solían morir jóvenes a causa de lesiones de las que no llegaban a darse cuenta. Seres que nacían con una extraña dolencia que hacía que sus caras carecieran de expresión, no podían sonreír ni fruncir el ceño, y a menudo se les encontraba durmiendo con los ojos abiertos. Criaturas que nacían cubiertas de pelo o con una cola como los animales, o que padecían una enfermedad misteriosa que les impedía asimilar el oxígeno y que arriesgaban su vida cada vez que dormían. Niños que envejecían rápidamente, de forma que a los 10 años eran ya unos ancianos, y pobres criaturas que solían terminar en los circos o en las barracas de las ferias, pues mientras unas partes de su cuerpo tenían un crecimiento normal, otras lo hacían desmesuradamente hasta transformarse en auténticos monstruos. Es decir, todos estos casos que yo cito son casos reales, es decir, que los libros de medicina han nombrado, ¿no? Llegado a este punto, don Luis tomó otro libro de la mesa y me lo tendió abierto por uno de sus capítulos. El caso de los niños sonámbulos podía leerse. La historia había sucedido en un pueblo del sur de Italia y poseía muchas similitudes con lo ocurrido en Villalba. También allí habían visto cómo los niños del pueblo se levantaban de sus camas para deambular inconscientes por las calles. Se hablaba de las emanaciones, de algún gas, de algún fenómeno geológico desconocido, pero ni los policías ni los médicos que habían estudiado el caso habían podido explicar la causa de la extraña conducta. En la infancia eran frecuentes los episodios de sonambulismo, pero no era usual que varios coincidieran en el mismo pueblo. Además estaba el caso de las ovejas y caballerías que se habían escapado de sus corrales y establos, como si todos ellos, niños y animales, estuvieran presos de la misma influencia. Bueno, sigue hablando y en un momento determinado salen los dos juntos. Don Luis y yo caminamos un trecho juntos. Por encima de los tejados brillaba el cielo como si reflejara el resplandor de algún incendio lejano. De una casa próxima nos llegaron los lloros sofocados de unas mujeres. Era la casa de Pasca, el carpintero. Pasca había muerto esa tarde y lo estaban velando. Don Luis se sintió en la obligación de entrar. «Dile a tu abuela que mañana voy a verla», murmuró. Los lloros se intensificaron con la entrada de don Luis en la casa y poco después se volvió a oír el murmullo sofocado de los